Muy buenas tardes, buenos días, mujer poderosa, hombre poderoso. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva masterclass sobre narcisismo. Durante toda esta semana vamos a estar trabajando puntos de vista neutros para trascender el abuso narcisista. Puntos de vista que nos permitan dejar de repetir narcisismo y que nos permitan soltar emocionalmente a esa persona o esas personas narcisistas que han pasado por nuestra vida y que nos han hecho tanto daño. Entonces, son masterclass enfocadas en la sanación, en el soltar. Tenemos que tener clara una cosa, y es que desde el resentimiento nunca soltamos. Desde el resentimiento nunca nos abrazamos a nuestro adulto. El resentimiento pertenece a la niña herida y al niño herido. Entonces, desde ahí, lo que hacemos es repetir patrón, porque no asumimos nuestra responsabilidad en ese vínculo que hemos vivido. Entonces, no siempre vamos a poder abrazar la responsabilidad después de un vínculo narcisista. ¿A qué me refiero con esto? Que hay un proceso para todo. Después de un proceso narcisista, de una relación de abuso, viene una etapa de resentimiento que tengo que atravesar sí o sí. Pero después de ese resentimiento tengo que abrazar mi responsabilidad. Pero hay un tiempo para todo. No puedo cerrar la relación y automáticamente buscar mi responsabilidad porque eso me retraumatizaría más. Porque no soy culpable de la manipulación que acabo de vivir, ¿no? Ni del maltrato físico y psicológico que acabo de vivir. Y necesito ese periodo de resentimiento porque me está sanando ese resentimiento. Pero si me quedo a vivir en ese resentimiento eternamente, no termino de procesar todo lo que he vivido, no termino de abrazar mi adulto, me quedo en el lado dolido, en la niña, en el niño. Entonces estas masterclass van dirigidas para que tú avances en ese proceso y dejes de repetir patrón, sintiendo menos resentimiento y menos rechazo hacia esas personas narcisistas que han aparecido por tu vida. La temática de hoy es perdonando al narcisista. ¿Qué significa perdonar desde mi punto de vista? Vamos a poner claro primero esto. Para mí perdonar significa que esa persona narcisista realmente no me ha hecho daño. Esto es complicado de asumir, ¿no? A lo que me refiero es que esta persona narcisista no tenía nada en contra de mí, ¿vale? Que sí que ha proyectado sobre mí su maltrato, su rabia, su enojo, su ira de la infancia, pues sí, lo ha vomitado sobre mí. Pero no era nada personal conmigo. Eso para mí es perdonar. Entender que lo que el otro ha hecho conmigo, o que como el otro se ha comportado conmigo, no tiene nada que ver conmigo. Es algo suyo, personal. Si el otro me ha maltratado es porque él se maltrata. Si el otro me ha invalidado es porque él se invalida. Si el otro me ha gritado es porque él mismo se grita a ella misma o a él mismo desde el interior.
Si el otro ha sido agresivo conmigo es porque él mismo, ella misma es agresivo consigo misma. Vale que sí, que yo he sido un poco el saco de boxeo. Yo he sido un poco, pues, la herramienta que el otro necesitaba para desquitarse de todo su malestar interior, ¿no? Yo estaba delante y me ha tocado a mí. Ok, vale, no vamos a invalidar el maltrato que hemos recibido. Pero ese maltrato que hemos recibido no tiene nada que ver con nosotras ni con nosotros. Forma parte del otro. Entonces, de esa forma podemos perdonar. Perdonar es disociarnos del maltrato del otro. El otro maltrata porque tiene mucho maltrato dentro. Entonces, después de yo vivir ese maltrato como víctima de abuso narcisista, yo tengo dos opciones. O sentirme muy resentido y muy dolorido por todo eso que me ha tocado vivir y que el otro ha proyectado sobre mí, o poner distancia de, vale, ok, veo que esto es tuyo, es tu maltrato, vale que me pilló a mí delante, si lo hubiera pillado a otra persona, pues le hubiera tocado sostener todo eso. Pero lo dejo contigo, sé que en el fondo no te quieres, sé que en el fondo tienes tantos traumas que necesitas maltratar a las personas de tu entorno para desquitarte de todos esos traumas que tú llevas dentro. Con esta visión logro quitarme de encima las heridas del otro. Si yo pienso que todo eso me lo ha hecho para atacarme, para hacerme daño, porque tenía algo en contra de mí, porque me odiaba, porque al final me quedo con todo eso yo. Entonces tengo que ser capaz de distinguir de, vale, esto es del otro. ¿Me ha tocado a mí? Pues sí, estaba delante, me ha tocado. No vamos a negarlo. Pero es el primer paso para perdonar, entender que el otro no te hace daño nada a ti personalmente, no lleva la intención de hacerte daño personalmente. El otro hace daño porque dentro se hace daño, porque dentro tiene un infierno enorme sin atender. Por eso hace daño esa persona. Pero no es nada personal contra ti. Es algo suyo. Para mí es lo más importante para empezar a perdonar a una persona narcisista. Ahora vamos a ver más puntos de vista que nos pueden ayudar a perdonar más. Cuando no perdonamos es porque tampoco hemos asumido nuestra responsabilidad en ese vínculo. Entonces, para yo poder perdonar una situación, necesito asumir mi parte. Necesito ver todo aquello que no vi en aquel momento. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, cuando nos cruzamos con personas narcisistas, empezamos a ver, empezamos a detectar al principio de la relación ciertos comportamientos que ya son dañinos, ciertas señales, banderas rojas que ya son dañinas y que muchas de ellas son manipulación y que muchas de ellas son maltrato y que muchas de ellas son invalidaciones y que muchas de ellas son agresividad y que muchas de ellas son descartes o nos dejan en visto durante varias semanas y luego reaparecen. O sea, vemos ya señales y aún así decidimos pasarlas por alto. Y pensamos que esa persona puede cambiar.
Esa es nuestra responsabilidad. Perdonarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, por todo aquello que vimos y no tuvimos el valor para aceptarlo. Por todo aquello que vimos y no quisimos ver. Por todos aquellos chispazos de información que no quisimos integrar. Por aquella intuición que me dijo, aquí no es, y que yo no supe escuchar. Entonces, para perdonar al narcisista, primero también me tengo que perdonar yo misma, yo mismo. Porque a lo largo de la relación con una persona narcisista, yo también intenté que fuera distinto. Yo también forcé esperando que cambiase. Yo también estaba por detrás esperando que algún día se comportase de otra manera. Me perdono por no aceptar que tenía delante una persona narcisista. Porque muchas veces con las personas narcisistas intentamos modificarlas, cambiarlas. Y eso es una locura. ¿Por qué? Porque te metes más dentro de su caos mental, ¿no? Dentro de su acumulación de traumas no resueltos. Y te haces responsable tú de sus traumas. Entonces, me perdono por todo aquello que tuve delante y no quise hacer caso, no quise mirar. Porque si no practicamos esto, este tipo de autoperdón, en un futuro volveré a repetir exactamente lo mismo. Entonces necesito tomar mi responsabilidad como adulto, como adulta, sobre todo eso que vi y no quise hacer caso. Y esto duele. Y sé que te manipularon, te maltrataron y no mereces todo eso. Pero tenemos que crecer en consciencia, porque si no volveremos a repetir patrón. Porque si no aceptamos lo que tenemos delante, vamos a querer cambiarlo. Y en ese querer cambiarlo vamos a sufrir muchísimo, sobre todo si estamos delante de una persona narcisista. El amor no lo puede todo. Yo no soy el salvador de nadie. Yo no soy el terapeuta de nadie. Yo no soy el saco de boxeo de nadie. Si yo consiento que tú proyectes sobre mí tus heridas sin ningún tipo de límites, me convierto en tu víctima. Entonces, en el momento en el que tú proyectas sobre mí tus heridas sin ningún tipo de límites y yo no te los pongo, o yo te los pongo y no los sostengo, o yo te los pongo y luego me vuelvo atrás, me convierto en una víctima, pero porque yo también tengo responsabilidad. Porque si yo estoy en el adulto y tú proyectas mi agresividad, y tú proyectas tu agresividad sobre mí, yo te pongo límites y zanjo el tema. Y si vuelve a suceder, adiós. Pero no sirve de nada si tengo delante una persona con grandes traumas narcisistas que traen mucho dolor y que proyecta sobre ti su agresividad, que tú le pongas límites y que luego se los quites, o que le pongas límites y que se lo sostengas ahí, ¿no? Y que le consientas que sobrepase ese límite, que te grite 3 veces, o más, o 20 veces. Si tú me gritas una vez. A la segunda, la relación ha acabado. ¿Pero qué nos pasa con la persona narcisista? Que nos gritan una vez, no, 20 veces, 30 veces. ¿Por qué? Porque no ponemos límites.
porque no estamos en el adulto. Hay algo que nos impide estar en el adulto. Claro, esto es algo ya muy personal. ¿Qué es lo que nos impide estar en el adulto? Las carencias de nuestra infancia. Eso nos impide poner límites. Entonces, perdono a la persona narcisista porque ha venido a mostrarme que tengo carencias sin atender. Vale que la lección que ha venido a entregarme ha sido un poco bruta y drástica. Sí, ok. Ha venido a sacarme por completo de mi zona de confort. Pero la persona narcisista viene a esto. Viene a mostrarte que tienes carencias infantiles muy notables, muy a flor de piel. ¿Por qué? Porque la persona narcisista se cuela en tu vida detectando tus carencias, tus heridas. Y eso es porque están ahí, porque están muy visibles. Entonces, si están muy visibles es porque no están trabajadas. No están en el proceso de sanación. Entonces, una persona narcisista nos dice esto. Tienes carencias. La mejor forma de protegerse una persona narcisista es trabajar tus carencias. Si tú las tienes bien controladas y bien identificadas, sabrás poner límites fácilmente y los sostendrás. Y no dudarás ni un momento de los límites que acabas de poner. Pero si no tienes trabajadas tus carencias, los límites se te van. La fuerza para sostenerlos se te van a ir. Vale que desde el enojo, desde la reacción vas a ponerlos porque te duele, pero luego después se te van a olvidar. Entonces es muy importante esta parte. Para mí es la principal. Para tomar responsabilidad dentro de los vínculos narcisistas, tenemos que saber cuáles han sido las carencias a través de las cuales la persona narcisista nos ha escogido para ser su pareja, para ser su saco de boxeo. Porque hasta que yo no trabaje esas carencias, voy a seguir siendo un foco para personas narcisistas. Porque esas carencias me van a llevar a la inocencia absoluta. ¿Qué significa esto? Me van a llevar hacia no ver la realidad. Cuando yo tengo una carencia, cuando yo me muevo desde la carencia, solo me enfoco en lo que la otra persona me entrega y lo magnifico. Entonces, por muy poquito que me entregue, yo lo magnifico y eso lo hago un mundo para mí y lo hago como me llena. Pero luego viene el castigo, luego viene la indiferencia, luego viene el maltrato, luego viene el ciclo del abuso narcisista. Pero si yo estoy en el adulto, lo que la otra persona me entrega lo valoro, pero no lo magnifico. En el momento en el que yo empiezo a magnificar algo que el otro me está entregando, lo estoy convirtiendo ya en mi narcisista particular, aunque no sea narcisista. Lo estoy idealizando, lo estoy llevando a nivel Dios, entonces a partir de ahí me voy a sentir muy inferior con él o con ella. Entonces le voy a entregar mucho poder. Magnificamos porque tenemos carencias, porque no hemos aprendido a darnos todo eso nosotras mismas, nosotros mismos. Y por eso nos es tan difícil salir también de esa relación. Porque sé que de vez en cuando tenía un premio. Sí, pero si esta persona al principio era así, ya. Pero no lo es ahora. Ya, pero es que tiene que ser como antes. Tienes delante a quien tienes delante. Así es como es. Olvídate. Acepta eso. Y revisa tus carencias para que no sigas
enganchado, enganchada en esa relación. Bien. ¿Cómo podemos perdonar más a la persona narcisista? Hemos visto que nada de lo que te hace la persona narcisista es personal contra ti. Lo que la persona narcisista hace hacia afuera, maltrata hacia afuera, es un reflejo de su propio maltrato interior, de los traumas que lleva sin resolver. Vale que te ha tocado estar delante de esa persona y te ha tocado sostener un poco pues todas sus heridas, pero no tiene nada que ver contigo. Eso está en su interior. Ese es el primer punto de vista para trabajar el perdón. El segundo punto de vista es que me perdono a mí misma, a mí mismo, para tomar mi responsabilidad. Me perdono por todas aquellas cosas que vi y no quise hacer caso. Me perdono por todas aquellas señales que yo detecté y pasé de ellas. Porque si no practico mi autoperdón, nunca tomaré responsabilidad sobre ello. Me perdono por todas aquellas veces en las que me faltó el respeto y yo exigí respeto. No, el respeto no se exige. El respeto está o no está. Si no está el respeto, no tienes que quedarte ahí. Me perdono por todas aquellas veces que puse límites y luego los quité. Me perdono por todas esas conversaciones recurrentes que siempre era el mismo tema y lo que me impidían eran aceptar lo que tenía delante. Me perdono por no aceptar a quien tenía delante. Me perdono por querer cambiarlo. Me perdono por querer sanarlo. Me perdono por forzar una relación. Me perdono por esperar que la persona narcisista sanase a mi lado. Me perdono por creerme yo la sanadora o el sanador de una persona narcisista. Tomo mi responsabilidad. Para seguir perdonando la situación, pues tengo que atender también mis carencias, porque mis carencias han sido la puerta de entrada para que esa persona narcisista me seleccionase. Y mis carencias han sido las fuerzas que me han robado la constancia a la hora de poner límites. Mis carencias me han impedido poner esos límites. Me han impedido respetarme a mí misma, a mí mismo. Y ahora el último punto de vista, que para mí también es muy importante. No tengo que perdonar a la persona narcisista. Que se perdone él o ella. Que le perdone Dios o ella. No tengo que perdonarle yo, porque cuando yo quiero perdonar a una persona es porque sigo resentido, resentida. Es porque sigo hablando desde mi dolor. Sigo hablando desde mi niño herido, mi niña herida. No estoy en el adulto. El adulto cierra ciclos, continúa, avanza, mira hacia el futuro, deja atrás. El niño herido, la niña herida no cierra ciclos, vive constantemente en el dolor y en el resentimiento. Por lo tanto, me desapego de perdonar a una persona narcisista. No tengo el poder de perdonar yo a una persona narcisista. Yo no soy Dios. Que se perdone él, ella. Yo no puedo perdonarle. Espero que me pida perdón, también es una quimera. Esperar que una persona narcisista te pida perdón es una locura. ¿Por qué? Porque estás esperando que una persona altamente irresponsable que no quiere ver sus traumas, todo su maltrato interno,
todos sus demonios internos, te pida perdón. No es algo realista. Aceptemos que tenemos delante una persona con muchos traumas que no quiere revisarlos. Es difícil que una persona así te pida perdón de manera honesta. Te puede pedir perdón para manipularte, para que vuelvas otra vez, que lo sepas, porque seguramente lo has vivido. Y luego ha vuelto a suceder lo mismo. No es un perdón honesto. Quien realmente te pide perdón y está arrepentido, cambia. Y pone todo su foco en cambiar. Entonces desapégate de perdonar a una persona narcisista. No tienes que perdonarle. Perdonarle es quedarte más entrampado, entrampada en la situación. Creo que el único perdón es el propio, el autoperdón. Me perdono a mí misma, a mí mismo, por no amarme. Las personas narcisistas aparecen en nuestra vida para mostrarnos nuestra falta de amor propio. Y por eso vamos salvando, y por eso vamos sanando a los demás, y por eso vamos ocupándonos de lo que no es nuestro, porque carecemos de amor propio. Entonces, la persona narcisista aparece en tu vida para mostrarte esa carencia. La persona narcisista viene a manipularte, a maltratarte. Entonces ahora te pregunto yo a ti, ¿de qué forma te maltratas y te manipulas en tu día a día? Olvídate de la persona narcisista y pregúntate, ¿de qué forma me maltrato y me manipulo a mí misma, a mí mismo en mi día a día? Porque por ahí también puedes seguir sanando y perdonando esta situación. Porque seguramente a lo mejor te maltratas comiendo mucho, o te maltratas trabajando mucho, o te maltratas encargándote de lo que no es tuyo, te maltratas sobreprotegiendo a tu madre, a tu padre, te maltratas. Existen muchos tipos de maltrato. ¿Cómo te maltratas? ¿Cómo te manipulas a ti misma, a ti mismo en tu día a día? Porque de esa forma aparece también la persona narcisista, como un reflejo. Bien. Realmente a quien tienes que perdonar es a ti misma, a ti mismo, por no amarte a tiempo. Porque si tú estás en el adulto, te amas a tiempo. Si tú estás en el adulto, pueden aparecer personas narcisistas, pero te amas a tiempo, ¿no? Adiós, un placer, adiós. Pero si estamos en el niño, en la niña, no nos amamos a tiempo, nos amamos muy tarde y lo dejamos para después. Vamos retrasando y retrasando y retrasando. Entonces, la principal lección que nos trae una persona narcisista es que tenemos que crecer en amor propio y tenemos que atender nuestras carencias para no volver a caer en el mismo ciclo. No soy culpable de todo lo que he recibido, ya lo hemos dicho antes. Eso pertenece al otro. No merezco todo ese maltrato. Aún así, reviso si yo me estoy maltratando en el día a día. Y aún así voy a ver dónde no me amo para amarme. Es la mejor forma de protegerse contra el abuso narcisista. Bueno, hasta aquí la masterclass de hoy. Recuerda que el día 6 de enero, perdón, 6 de marzo, comienza un intensivo para mujeres altamente empáticas, para aprender a identificar vuestros límites, para aprender a sostenerlos en el tiempo, para aprender también a trabajar estos vacíos, estas carencias, para crecer en amor propio, lo que tú necesitas para protegerte del abuso narcisista.
y también pues para crecer en conciencia a la hora de identificar pues la manipulación y cómo gestionarla rápidamente. Te recuerdo que no tienes que convivir con la manipulación, tienes que alejarte de la manipulación. ¿Ok? También pegaremos un repaso pues, a todas aquellas mujeres o hombres que tengan familiares narcisistas para que aprendan a saber cómo gestionar, porque en esos casos sí que es cierto que no podemos escapar de nuestra propia familia, ¿no? De la pareja sí que podemos poner límites rápidamente, pero de la familia no, ¿no? Entonces, bueno, también es otro tema que trabajaremos. Y sobre todo también pues, aprender a poner límites a tu generosidad para que vivas relaciones más equilibradas. Si quieres participar en este intensivo, en mi perfil de Instagram, en el apartado de enlaces tienes un enlace con toda la información y en YouTube y en Spotify en la cajita de los comentarios también tienes un enlace con toda esta información. Nos vemos mañana.